52 minutos. Les contábamos que este fin de semana, el domingo particularmente a las 10 de la noche, y se repite el otro domingo, vamos a tener el estreno en medios masivos de uno de los documentales que refleja uno de los momentos más interesantes que ha tenido la política colombiana en los últimos años. La ola verde liderada por el profesor Antanas Mockus. Pero esa ola verde, como las cosas grandes, finalmente penetró por la piel de muchos jóvenes y no se quedó en la desaparición de un caudillo o el movimiento de un caudillo, y entonces todo quedó pasado en una época anterior. Por eso vamos a conocer la historia de ese fenómeno en un documental de la vida de Antanas Mockus y de la vida de quienes trabajaron con él durante 4 años en este particular proyecto. Catherine Miranda es una de las protagonistas de ese documental. Es quizás la protagonista junto con Antanas Mockus. El documental se llama La vida es sagrada. Catherine, buenas tardes todavía, ¿cómo está? Buenas tardes y mil gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué es importante ver un documental de la vida de Antanas Mockus y de ese trabajo que ustedes hicieron en un momento histórico como el que estamos viviendo hoy en Colombia? Bueno, Antanas Mockus es un personaje que a Colombia nos ha entregado mucho. Creo que nos ha entregado lo mejor de él y ha hecho grandes transformaciones políticas, ha hecho enormes transformaciones en temas de cultura ciudadana, ha dignificado un poco la política en este país. Sí. Pero ¿por qué? O sea, estamos hablando de un caudillo y de la historia de un caudillo y de un personaje, o un poquito más allá. Bueno, creo que es todo lo contrario. Si bien la campaña presidencial giró en torno a una persona, la ola verde permitió que se generara un liderazgo colectivo, y eso fue la ola verde. No giró en torno a Antanas Mockus, sino en torno a una ciudadanía que, cansada de la política tradicional, decide salir a las calles y apoyar un proyecto político que era una cultura de la legalidad, que miraba los recursos públicos como recursos sagrados, que dignificaba la política. Entonces, si bien pues es una campaña, el 2010 en cabeza de Antanas Mockus se logró generar, fue un liderazgo colectivo. Claro. Y la película muestra sobre todo qué pasa después del 2010, y es cómo este liderazgo que el profesor Antanas Mockus transmitió a los jóvenes se mantiene hoy en día, y cómo este liderazgo ha permitido que se hayan generado grandes movilizaciones. Pero ¿es un documental proselitista? No, pues digamos, ya el profe prácticamente está retirado de la política y muestra es lo que sucedió en el 2010. Es un documental que muestra sobre todo lo que viene, la esperanza de cómo estos jóvenes pues un poco lograron adquirir todas las ideas de Antanas Mockus, pues cómo se dignificó la política en esa campaña, y cómo estos jóvenes hoy en día logran hacer grandes movilizaciones sin necesidad de estar en periodos electorales, sin necesidad de estar apoyando caudillos efectivamente, sino en el día a día y en el quehacer de la política. Catherine, ¿y cómo grabaron ustedes ese trabajo? Porque fueron 4 años recogiendo imágenes. Es cierto que se ponían casi que cámaras aquí en la cabeza con cascos y casi esto para grabar lo que estaban viviendo. Bueno, no fue tan así, pero teníamos, pues, durante los 4, casi 5 años de la grabación del documental, pues sí teníamos cámaras y estos micrófonos gigantes acá que parecen como unas moscas. Entonces sí hacían unas grabaciones continuas, nos grababan en el día a día, sobre todo porque ellos querían mostrar un poco que no era un tema de caudillista, sino efectivamente era algo de un liderazgo colectivo, y era de unos aprendizajes que nosotros adquirimos en el 2010, y cómo después, 4 años después, estos liderazgos se mantenían no en cabeza del profesor Antanas Mockus, sino de muchísimos jóvenes que pues nos logramos empoderar en el 2010. Y cuando ustedes ven, por ejemplo, el nivel de abstención que hay en los procesos democráticos que hemos tenido, fíjese usted nomás el pasado plebiscito,
cuando los jóvenes, los llamados millennials, demuestran cada vez más reticencia frente a los líderes y las políticas, frente a este documental, ¿cómo, si me entiende, qué colisión hay ahí? ¿Cómo podríamos ver ese choque? Bueno, es absolutamente entendible, no solo la abstención, sino los niveles tan bajos de confianza que tienen instituciones como el Congreso de la República, el Consejo de Bogotá, y es porque estamos acostumbrados al político tradicional y la ciudadanía está cansada de eso. Lo podemos ver en lo que pasó en el plebiscito, a pesar de que era una decisión tan trascendental para nosotros, que era la paz, la política en ese momento, los políticos se dedicaron era sí y no, era polarizar. Entonces, la política está llamada a reinventarse y nuestra apuesta en estos momentos es no seguir polarizando entre derecha, izquierda, sí y no, sino apostarle un poco es a unir, a transformar, a cambiar esos imaginarios de que solo existen blanco o negro y pensar que podemos encontrar lo más lindo de la derecha, lo más lindo de la izquierda y entre todos construir. Entonces, siento que lo que viene ahorita en el 2018 es una apuesta de que los políticos tienen que empezar a pensar si quieren seguir manteniendo y apoyando y apostándole a una abstención tan alta, a una deslegitimidad enorme de las corporaciones, del Ejecutivo, del Congreso. Y vamos a ver a un ser humano con aciertos y muchos fracasos, con muchos aciertos y muchos fracasos también, un ser humano así, vamos a ver... En este documental, pues. Vamos a ver unos humanos totalmente, vamos a ver cómo lloramos, cómo reímos, cómo Antanas Mockus lo regaña a su mamá. Vamos a ver de verdad lo que pasa detrás de una campaña política, pero no una campaña política cualquiera, sino vamos a ver detrás de una ola verde cómo nosotros logramos movilizar estas emociones y estos sentimientos, porque nosotros también los sentíamos. Vamos a ver humanos que adoran profundamente este país y que hacen todo lo que está en sus manos para transformarlo, pero que no le apuestan al todo vale ni a la política tradicional. Catherine, ¿qué aprendió hoy viendo este documental, mirándolo desde este momento? Usted dice, ¿qué reflexiones saca de ese momento de su vida? Y otra pregunta así rápida es, ¿qué papel tuvo usted ahí al lado de Mockus? ¿Qué era lo que usted hacía? Porque usted además fue fundadora del Campamento para la Paz. Sí, cuando pasó el 2010, cuando perdimos las elecciones, para mí fue un sentimiento de derrota grandísimo, un dolor profundo de país. No entendía por qué las personas no elegían una persona como Antanas Mockus, pero hoy viendo el documental, siento que perdimos unas elecciones, pero ganamos una generación. La Ola Verde despertó una generación en el activismo político, una generación que trasciende de lo electoral, una generación que quiere transformar el país. Es por eso que en el 2010 yo coordiné las juventudes de la Ola Verde y ese aprendizaje no solo fue para mí, sino para muchos jóvenes que en el último año logramos movilizar, hicimos muchas marchas, logramos hacer el Campamento por la Paz. Entonces, perdimos unas elecciones, pero siento que este momento histórico nos ayudó a que una generación despertara y se interesara por lo público y pensáramos más en liderazgos colectivos y no tanto en el caudillismo. Claro, yo lo que estoy viendo es que usted me decía, quizás nos deja un poco de nostalgia verlo. Quizás nos deja nostalgia, literalmente. Nos va a dejar nostalgia. Pero además nos deja la posibilidad de, digamos, las ganas de enfrentarnos a un futuro. Catherine, muchas gracias. No, a ustedes mil gracias por la invitación y de verdad vale la pena ver este documental. Nos va a sacar lágrimas, alegrías, pero sobre todo ganas de seguir transformando y uniendo este país tan polarizado. Son las 7 de la noche, un minuto. Esto es Conexión en Línea PM. Hacemos una pausa y ya regresamos.